Muy buenos días, mi nombre es Paola Parra, soy la consultora del Sistemas Integrados de Gestión de PM de Soluciones y Servicios SAS, eh, profesional en Administración de Salud Ocupacional, auditora HSQ, Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente. Y nuestro tema de hoy es el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Salió una nueva metodología, cambió la normatividad, derogó normas que teníamos anteriormente como la Resolución 1565. Entonces debemos conocer cuál es esa normativa del Plan Estratégico de Seguridad Vial. ¿Por qué es importante? Porque todos somos actores viales y dentro de los requisitos de la nueva normatividad está capacitar a todos los actores viales en los requisitos precisamente del plan estratégico. Entonces, seamos conductores, peatones, ciclistas, motociclistas, cualquier rol en la vía que ejecutemos, estamos expuestos a accidentes viales o a situaciones que generen un riesgo por las condiciones de la vía, bueno, por diferentes situaciones. Por eso es tan importante conocer esta nueva metodología y los nuevos requisitos. Entonces vamos a mirar el marco normativo. Parte de la ley número 2251 del 14 de julio del 2022, como ven, está fresquita, está recién salida, en la cual se dictan normas para diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones. Como principio general, tenemos que las entidades del Estado deben garantizar la protección de la vida, la integridad personal, la salud de todos los residentes del territorio nacional, la circulación de personas y los vehículos, la calidad de infraestructuras, la seguridad vehicular, el libre movimiento, circulación y convivencia pacífica de las personas sobre las vías públicas, y establece principios de seguridad vial, ¿sí? Que los principios son las bases para que este plan estratégico de seguridad vial pueda funcionar. Entonces, el primer principio es sistema seguro. El sistema seguro es el que tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas y concibe los errores humanos y la tolerancia que tenemos sobre esos errores humanos. Como parte del sistema seguro se establecen planes de acción que me identifique hasta qué punto puedo tolerar un error humano y busca poner fin a los accidentes mortales y reducir el número de lesiones graves. Se tienen en cuenta las carreteras, las bermas seguras, las velocidades seguras, los vehículos seguros y los usuarios de carreteras seguros. En el enfoque tradicional tenemos un enfoque, por ejemplo, del siniestro vial, que es el problema, y en el enfoque del sistema seguro miramos víctimas fatales y heridos graves. Nos enfocamos ya, lo segmentamos un poquito o especificamos un poquito más. En el enfoque tradicional tenemos una respuesta reactiva ante los siniestros. En el sistema seguro es proactivo y sistemático, identificando y gestionando factores de riesgos o sustancias determinantes de las lesiones, es decir, preveemos. Frente a las causas del problema, el comportamiento de actores viales en el enfoque tradicional y en el nuevo sistema seguro miramos la fragilidad y vulnerabilidad de los actores, la gestión de riesgos y determinaciones sociales, la fiabilidad de ser un ser humano. En el aspecto de responsable del problema, en el enfoque tradicional miramos el actor vial. Aquí en el enfoque seguro miramos la responsabilidad compartida entre diseñadores, implementadores del sistema, sector privado y actores viales. Todas las personas y todas las entidades que se involucran con la situación o con el riesgo de seguridad vial. Frente a los objetivos en el enfoque tradicional, el objetivo es prevenir y atender siniestros viales. En un sistema seguro, nuestro enfoque es cero víctimas fatales y cero heridos graves. Entonces aquí tenemos como un recuento de nuestra normativa en Colombia frente a seguridad vial, que tenemos la ley 1503, el decreto 2851, la resolución 1565, la 1231, 2101, la resolución 4007-495, la ley 2050. Esta normatividad y cronológicamente cómo ha salido. La normatividad vigente, decreto 1252 del 2021, resolución 4595, que es una resolución un poco más larga, solo que la mencionamos en sus últimos números, la ley 2251 del 2022. Entonces, como definiciones, es importante saber cuál es cada uno de estos parámetros que vamos a desmenuzar acá. Tránsito es movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o privada abierta al público. Transporte es traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de un medio físico. El
Plan Estratégico de Seguridad Vial, que lo conocemos como PESP, Plan Estratégico de Seguridad Vial, establece las medidas, estrategias, mecanismos y acciones para evitar y reducir accidentes en la vía y evalúa todos los factores, el factor humano, el factor de los vehículos, el factor de la vía. Aquí tenemos los factores de riesgo. Y de acuerdo al triángulo, factor humano, factor vehículo y factor vía. Tenemos que hacer un fortalecimiento de la gestión institucional, ¿sí? Básicamente con toda esta normatividad han solicitado a las empresas por parte del gobierno que se apoderen un poco más del plan estratégico de sus vehículos, de sus conductores y se enfoquen más en la prevención de los accidentes en la vía, de los accidentes relacionados con seguridad vial. Entonces, pues la responsabilidad es compartida por todas las partes. Al fortalecer la gestión institucional, pues vamos a tener menos accidentalidad. Entonces, aquí vemos el ciclo que si fortalecemos la gestión institucional, vamos a identificar el comportamiento humano y gestionar ese comportamiento, los vehículos seguros y una infraestructura segura. Ahí tenemos el triángulo de los factores, con el fin de garantizar también una atención a víctimas, que será el último paso. Si se presenta un evento, tengamos una atención oportuna a las víctimas. Esta es la resolución anterior, donde expidieron la guía metodológica con la que veníamos trabajando del Plan Estratégico de Seguridad Vial, la resolución 1565 del 2014, que quedó derogada. La había emitido el Ministerio de Transporte. La actual, como les decía, que es bastante larga de números, la mencionamos resolución 4595, que es lo más fácil, es la resolución 2022 30 40 04 0595 del 2022. Metodología para los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, se adopta y las empresas que vienen con el plan estratégico anterior tienen que hacer ese periodo de transición, tienen que hacer, adecuar su plan estratégico con la nueva normativa. Entonces, se adopta la metodología para el diseño, es decir, el establecimiento de los planes de acción, los procedimientos, los parámetros, los programas. Implementación es el desarrollo de ese diseño establecido. Verificación, que es medir indicadores, mirar si estamos cumpliendo con todas las actividades establecidas en nuestro plan, si hemos tenido siniestros viales, si hemos tenido incidentes, accidentes relacionados con seguridad vial. Eso hace parte de la verificación de los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, nuestra resolución tiene esa gestión institucional y ahora se alineó con la ISO 39001 del 2012, que es la gestión de seguridad vial, que es una norma certificable, es una norma ISO. Entonces, básicamente, esta resolución adoptó la 39001 como un requisito legal, dándole un enfoque de un sistema de gestión del ciclo PHBA, como lo hemos visto en reuniones anteriores, de la planificación, la ejecución, la verificación y la mejora. Planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, en la gestión institucional tenemos la gestión del comportamiento humano, la gestión de los vehículos, la gestión de la infraestructura y la gestión de atención a víctimas. La misionalidad es que las empresas que se dediquen, la misionalidad uno es dar prioridad a las empresas que se dediquen a la prestación de servicios de transporte. Y la misionalidad dos, las organizaciones que se dedican a diferentes actividades del transporte, es decir, que de pronto no están dentro de su actividad económica el transporte, pero sí ejecutan actividades de transporte por la operación, que es el caso de la mayoría de las empresas. Entonces, es el caso de nosotros. Mindray tiene esa actividad de transporte cuando van ustedes a visitar de un cliente a otro, o se tienen que trasladar de la oficina a la bodega, o de la oficina de un proveedor o de un cliente. En ese caso, ya están ejecutando actividades de transporte, aunque los vehículos no sean de la empresa, aún más si son de la empresa. Pero siempre y cuando se ejecuten esas actividades, pues nos aplica toda esta normatividad. Entonces nos dice el grupo del Plan Estratégico de Seguridad Vial, en función de su misionalidad y tamaño de la organización, nos establece niveles de diseño e implementación del PES, un nivel básico, un nivel estándar y un nivel avanzado. Entonces, las empresas dedicadas a la prestación de servicio de transporte que tienen entre 11 y 19 vehículos o entre 2 y 19 conductores deben tener un nivel básico.
Igual que las organizaciones dedicadas a actividades diferentes del transporte que tienen entre 11 y 49 vehículos o 2 y 49 conductores. Si yo tengo 2 conductores, ya me aplica la elaboración del PES de acuerdo al tamaño de mi organización, que es un nivel básico. Un nivel estándar entre 20 y 50 vehículos cuando son empresas dedicadas al transporte, entre 50 y 100 vehículos cuando son empresas dedicadas a otras actividades diferentes al transporte. Y bueno, acá entre 20 y 50 conductores y entre 50 y 100 conductores. Y avanzado, más de 50 vehículos o más de 50 conductores, para el caso de las empresas dedicadas al transporte. Para las empresas que no se dedican al transporte, más de 100 vehículos o más de 100 conductores. Eso es lo que nos dice nuestra resolución 20, 22, 30, 40, 00, 45, 95. Como ya tenemos el enfoque de la mejora continua del ciclo PHBA, entonces me dice que en la planificación, igual que en nuestras normas ISO, en la norma ISO 9001, en la 14001, en la 45001, la 4 arranca con el contexto de la organización, que es la empresa, a qué se dedica, ¿sí? Cómo involucra sus actividades de transporte dentro de su misionalidad o dentro de su actividad económica. El 5 es liderazgo y el 6 planificación. Con estos 3 puntos estamos haciendo la P del ciclo, que es la planificación. Entonces, que debe haber un líder para el diseño y la implementación del sistema, que nos aplica a todos, porque en nivel básico aquí, como ven el cuadro, ahí tenemos los requisitos para nivel básico, estándar y avanzado. Que el Comité de Seguridad Vial ya aplica para nivel estándar y avanzado. Sin embargo, en las empresas que ya hay un comité, se debe mantener ese comité, que es el organismo que vigila el cumplimiento de las normas. Tener una política a todos los niveles de la organización nos aplica y está establecido en la planificación. Entonces, es mi compromiso frente a la prevención de accidentes relacionados con seguridad vial. El quinto es el diagnóstico, identificar cómo estamos. ¿Será que tenemos nuestros vehículos organizados, las hojas de vida? ¿Sabemos si los vehículos están en buen estado? ¿Se le hace una operacional a los vehículos? Entonces, mirarlo de acuerdo a la resolución anterior, si estábamos cumpliendo con cada uno de esos parámetros y en qué necesitamos mejorar. El paso 6 es la caracterización, evaluación y control de riesgos. Miramos cuáles son los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en las vías, caracterizamos esos riesgos, evaluamos, establecemos controles. El paso 7 son los objetivos y metas del PESP. Entonces, si por ejemplo yo en mi política digo que vamos a garantizar la disminución de accidentes de trabajo, mi objetivo puede ser disminuir en un 10% los niveles de accidentalidad en el año. Y mi meta va a ser máximo un evento vial en el año o 2 eventos viales, o si lo van a medir en porcentaje, ustedes definen, las metas son cuantitativas. Entonces, en nuestro PES tenemos esos los indicadores de accidentalidad con seguridad vial. Aplica para todos los niveles y bueno, en la verificación, que es más adelante en el ciclo PHBA, va en la parte de verificación, la medición de esos indicadores. Ahorita en la planificación vamos a establecer los objetivos y las metas. El paso 8 es establecer programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño. Entonces, en el diagnóstico miramos las características de la empresa, las actividades que realizamos, el tamaño y segmento al que pertenece, los tipos de vehículos usados para los desplazamientos, cuántos empleados tenemos. Hay que incluir a todos a todo el personal sin importar la modalidad de contratación. Es decir, empleados directos o indirectos, contratistas, compradores, eh, cualquier persona que se involucre con las actividades de la empresa, hay que tenerla en cuenta dentro de ese diagnóstico. Clasificación del personal según su rol dentro de la empresa, porque puede que yo no lo tenga contratado como conductor, pero ejecuta una actividad administrativa y en esa actividad administrativa yo le tengo la función de ir a radicar unas facturas o de ir al banco a hacer algún tipo de proceso, ¿sí? Y resulta que usa su vehículo propio o el vehículo de la empresa. Entonces, hay personal administrativo, técnico, comercial, entre otros, que realizan actividades de conducción. El rol de la persona dentro de la vía, si es conductor, si es peatón o si es pasajero. Tipos de desplazamientos en misión, si son desplazamientos internos o externos de sus empleados o contratistas. Y cuántos desplazamientos también tenemos desde la casa al trabajo y viceversa, y cuál es el vehículo usado. En este caso no hay que tener un control de esos vehículos, que es una de las mayores dudas cuando se presenta este punto. No, si el personal simplemente usa su vehículo para traslado casa-trabajo, trabajo-casa,
Lo único que debemos hacer es tenerlo en cuenta dentro de nuestros planes y programas de capacitación porque es un actor vial. ¿M? E identificar si esta persona necesita algún apoyo, algún refuerzo frente al seguridad vial y cuántos tiempos se demora en ese desplazamiento y cuál es el vehículo que usa. Pero no vamos a tener hoja de vida de ese vehículo, ni controles, ni preoperacionales. Relación de actividades con el riesgo vial. Entonces, ahí en el diagnóstico lo tenemos. En el proceso de evaluación de riesgos, identificamos si han habido accidentes, incidentes relacionados con la vía. Eso a través de una encuesta. Y se establecen lluvia de ideas. Se analizan las técnicas cuantitativas y cualitativas, se valoran y se tratan con los planes de acción. Si ustedes recuerdan, en la capacitación anterior hablábamos de la GTC 45 y los niveles de riesgo y probabilidad. Entonces, acá tenemos un cuadro muy similar, que tenemos un nivel de exposición esporádica, ocasional y frecuente, y tenemos un nivel de probabilidad. No es probable, poco probable o muy probable, y aquí se genera una multiplicación y calculamos el nivel de riesgo. Acciones frente a las desviaciones. Entonces, vamos a identificar cuál es la problemática y a partir de ello establecer actividades de gestión institucional, de equipos y vehículos seguros, de infraestructura, de atención a víctimas y comportamiento humano. Entonces, dentro de la gestión institucional está el establecimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que dentro de ese mismo tenemos los equipos y vehículos seguros, los vehículos con sus hojas de vida, sus mantenimientos, cambios de aceite, eh, sus mantenimientos correctivos preventivos, que ya mencionado mantenimientos, y en general la hoja de vida del vehículo. En infraestructura, los parqueaderos con los que contamos, si son suficientes, si no, cuáles son los trayectos, si ese trayecto está señalizado, si las personas tienen una exposición por la falta de demarcación de los sitios de paso peatonal. Atención a víctimas, pues no estamos exentos de que ocurra un evento que afecte la salud de otras personas. Debemos tener un procedimiento para atención a víctimas y el personal que conduce debe estar capacitado para saber cómo brindar esa primera atención o ese primer auxilio, que puede ser llamar a la autoridad competente, contactarse con la empresa, bueno, dependiendo de la situación. Debe haber un procedimiento para atención a esas víctimas. Y el comportamiento humano que se gestiona con todas las actividades de capacitación y formación. Listo. Pasamos a la H de hacer. Soporte y operación. Entonces, el soporte y operación, pues es la ejecución ya del proceso, de todo lo que planificamos, nuestro plan de anual de trabajo, que es el mismo de seguridad vial, perdón, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, se incluyen esas actividades o yo lo puedo tener también segmentado. Competencia de plan anual de formación. ¿Cuál es la competencia que debe tener mi personal? Mi personal, si maneja sustancias químicas peligrosas, transporte de sustancias, por ejemplo, entonces necesitará una capacitación específica que pues está acorde con el requisito de ley. La capacitación en manejo defensivo, la capacitación teórico-práctica de seguridad vial, son requisitos que ya venían desde la normatividad anterior y que debemos seguir adoptando. Y para algunas de estas capacitaciones contamos con la administradora de riesgos laborales. El paso 11, responsabilidad y comportamiento seguro, que aplica para nivel avanzado. El paso 12, plan de preparación y respuesta ante emergencias viales. Aplica a todos los niveles porque tenemos que identificar cuál va a ser nuestro PON, procedimiento operativo normalizado, en caso de un accidente vial. El actuar, el paso a paso. En nuestro plan de emergencias tenemos que tener contemplados las emergencias viales. En el paso 13, la investigación interna de siniestros viales, que no nos aplica en nivel básico. En el paso 14, vías seguras administradas por la organización. Cuando tenemos unos espacios de traslado, de conducción en la organización. El paso 15, planificación de desplazamientos laborales. Aplica a todos los niveles. Hay que planificar las rutas. Esto a veces es un poco dispendioso porque las personas dicen, no, pero es que yo no sé a dónde voy a ir hoy, no sé a dónde ir mañana. Hay que hacer una planificación previa. Y esa planificación es determinar cuáles van a ser mis trayectos eh, y, identificar, perdón, en qué parte de esos trayectos yo tengo unos riesgos. Si, por ejemplo, no sé, la Boyacá tiene unas vías cerradas porque están en construcción desde esta calle a esta calle. Entonces, identificar cuáles son esos puntos críticos en la vía que tenemos que tener en cuenta. Y se reportan. Entonces, un trabajador reporta
por favor, tener en cuenta que en esta dirección se encuentra una alcantarilla destapada, ¿sí? Así nos cuidamos todos. Inspección de los vehículos y equipos, la preoperacional de los vehículos. Es un requisito legal hacer un checklist antes de poner en marcha el vehículo. ¿Sí? Así el vehículo sea mío, no sea de la empresa, pero si lo estoy usando para actividades de desplazamiento pro de las actividades de la empresa, pues tengo que hacer una inspección preparacional del vehículo. El paso de 18 pues no nos aplica, el 19 tampoco. Básicamente son gestión del cambio y de contratistas y archivo de retención documental. Continuamos con el siguiente paso y el siguiente nivel, que es 9, evaluación de desempeño. Si bien tienen la misma estructura de las otras normas ISO. En la evaluación de desempeño tenemos los indicadores y reporte de autogestión del PES. Entonces reportamos nuestro cumplimiento como una especie de diagnóstico final y medimos nuestros indicadores, cuántos accidentes tuvimos, cuántos conductores participaron de las capacitaciones, cuántos vehículos tenemos, cuántos cumplen con los requisitos, medimos nuestros indicadores. ¿M? El paso 21, registro de análisis estadístico, que aplica solo para nivel avanzado. El 22 es auditoría anual, es decir, dentro de los requisitos de auditoría de seguridad y salud, deben evaluarse los requisitos de la resolución 40595. El auditor debe tener la competencia para evaluarlo si hay un riesgo asociado a seguridad vial. Y el último paso es mejora, la A de actuar. Entonces es el paso 10. Tenemos la mejora continua con acciones preventivas y correctivas. Si tenemos una situación de riesgo, una situación donde se puede llegar a presentar un accidente vial, pues la acción preventiva y correctiva será cuando ya se presentó un accidente, un siniestro vial. Y los mecanismos de comunicación y participación. Todas las personas deben participar con seguridad vial, porque es uno de los mayores riesgos y una de las mayores causas de accidentalidad, no solo en el trabajo, sino a nivel general. Entonces, el gobierno está mirando de qué forma evitar tanto accidente. Las cifras son alarmantes. Por ese motivo, está apoyándose de la gestión organizacional, pues, de las empresas para el cumplimiento de toda la normativa y evitar accidentes. ¿Listo? Bueno, importante tener en cuenta que había alguna información documentada que se tenía que establecer dentro de ello la metodología para determinar y evaluar los riesgos viales. Pero ya no es requisito esta información documentada. Todo el PES sí tiene que tener su información documentada. ¿Qué información me exige la nueva normatividad? El diagnóstico, el contexto inicial, la caracterización de los riesgos, el programa de gestión de riesgos, la política de seguridad vial, los objetivos de seguridad vial, procedimientos, programas y registros. Las evidencias de ejecución son los registros. La resolución 2106, perdón, de 2020 dicta normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes para la administración pública. Anteriormente, el Plan Estratégico de Seguridad Vial se radicaba ante las autoridades competentes, que normalmente era Secretaría de Movilidad o Ministerio de Transporte. Entonces ya esta resolución 2106, que pues la ley antitrámites que llamamos, eliminó ese requisito. Ya el PES no tiene que ser radicado ante las autoridades, pero sí lo debemos tener y mantener y estar disponible para las auditorías. ¿Listo? Entonces el artículo 12 me dice que el diseño, implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial aplica para empresas que tengan 10 vehículos o contrate o administre personal de conductores. Al decir conductores, es decir, yo ya tengo dos personas que conduzcan, aunque no tenga una flota de automotores, tengo que tener el Plan Estratégico de Seguridad Vial. ¿Listo? En ningún caso, el plan estratégico requerirá aval para su implementación. Para eso está un profesional en seguridad y salud asignado para la consultoría. Es quien asegura y garantiza que nuestro plan estratégico de seguridad vial tiene los elementos necesarios para cumplir con el requisito. Entonces, como mínimo, ya sabemos que debe tener el diagnóstico y la caracterización, las capacitaciones en seguridad vial, los compromisos a nivel directivo de la entidad y a todos los niveles de la organización, las actividades de inspección y mantenimiento periódico a los vehículos de la empresa,
incluidos los vehículos propios de los trabajadores puestos al servicio de la organización. Esa parte está en rojito porque es importante tener en cuenta. Muchas veces el trabajador dice, no, pero es que el vehículo es mío, el mantenimiento me encargo yo. Pero si el vehículo se pone al servicio de la organización, tiene que tener un control por parte de la empresa. Por eso pedimos los documentos. Entonces ya sabemos que tenemos nuestro ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, donde se planifica, se implementa, se realiza seguimiento y se enfoca a la mejora continua. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a seguridad vial. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo una pequeña encuesta aquí en la parte de comentarios o en la descripción del video para que me ayuden a resolverla. Espero que este material y esta capacitación haya sido muy valiosa para la adquisición de conocimientos y cualquier duda, inquietud, comentario, sugerencia, me la pueden compartir al correo o me la pueden escribir aquí en el comentario también del video. Yo estoy muy pendiente y les puedo dar respuesta aquí mismo o a través de los correos electrónicos que ustedes me envíen. ¿Listo? Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Hasta luego.